La canción del día es Cocoon de Catfish and the Bottleman. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. La suma interna de los ángulos de un polígono de 5 lados es D. Entonces nosotros recordemos que hay una fórmula para esto. Sin embargo, vamos a encontrar otra forma de resolverlo si no nos llegamos a cortar de la fórmula. Entonces la fórmula que vamos a emplear para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, dado la cantidad de lados de este, es la siguiente. 180 grados por n-2, donde n es justamente la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces pensémoslo con un triángulo, que es un polígono de 3 lados. Entonces n es igual a 3. Entonces 180 grados por n, que sería 3, menos 2, que me da 1. 180 por 1 me da 180 grados. Entonces comprobamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. También vimos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces vamos a comprobarlo. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces reemplazamos en la fórmula 180 grados por n, que es 4 en este caso, menos 2. Entonces obtengo 180 grados por 4 menos 2, que es 2, y 180 por 2 me da 360 grados. Listo. Y en el caso del ejercicio nos están pidiendo cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono de 5 lados. Entonces n es igual a 5. Listo. Entonces la fórmula es 180 grados por n, el número de lados, menos 2. Listo. Entonces esto nos daría 180 grados por n, que vale 5, menos 2. Recuerden que siempre se hace primero la operación que hay aquí en el paréntesis. Entonces nos quedaría 180 grados por 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación por acá. Entonces 180 por 3. ¿Listo? 3 por 0 me da 0. 8 por 3 me da 24. Llevo 2. 3 por 1, 3. Y es que llevaba 5. Entonces la suma de los ángulos internos en un polígono de 5 lados es de 540 grados. Luego aquí la respuesta correcta es la opción D. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer un razonamiento geométrico y el hecho de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados para llegar al mismo resultado. Entonces va a construir un polígono de 5 lados. Tan, tan, tan y tan. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en triángulos. ¿Listo? Y para eso simplemente tomamos un vértice y trazamos desde ahí las diagonales. Entonces aquí tenemos una diagonal, tenemos otra diagonal. ¿Listo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues recordemos que aquí miren que se nos forma un triángulo. Luego la suma de los ángulos internos de ese triángulo es 180 grados. ¿Listo? ¿Y qué ángulos componen ese triángulo? Este y este. Listo. Vamos para el segundo triángulo. Entonces la suma de los ángulos internos de este triángulo me tiene que dar 180 grados, porque es lo que yo ya sé. ¿Listo? ¿Y qué ángulos componen este triángulo? Este y este. Y finalmente, miremos este tercer triángulo que se nos forma acá. ¿Listo? 180 grados tiene que sumar esos ángulos internos. Y esos ángulos son este y este. Luego, como se me forman tres triángulos y la suma de los ángulos internos de cada triángulo es 180 grados, pues sería 180 grados por 3. Entonces me da 3 por 0, 0, 8 por 3, 24. Llevo 2, 3 por 1, 3, y es que llevaba 5. Entonces me dan los mismos 540 grados. Y miren que de a poco se van formando los ángulos del polígono de 5 lados. Miren, aquí con este pedacito del triángulo rojo acá, este pedacito del negro y este pedacito del verde se forma todo este ángulo. ¿Listo? Este de acá se forma con estos dos, estos con estos dos y estos de acá. Entonces es otra forma. Podemos dividirlo en triángulos y ya como sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, simplemente multiplico 180 grados por la cantidad de triángulos que me salgan. ¿Listo? Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción, un nuevo ejercicio.